Estamos en la línea con Alfredo Torne, ex ministro de Economía. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenos días. Bienvenido a Las Cosas por su Nombre. ¿Qué tal, don Jesús? Gracias por la invitación y por compartir su audiencia. Bien, no sé si tuvo la oportunidad hoy de leer Gestión más temprano. Hay una encuesta muy interesante de Ipsos Perú respecto a cómo es que los peruanos están viendo el tema económico en el país. El 89% de peruanos está ajustando su presupuesto y está reduciendo el gasto por situación económica. Hay mucha incertidumbre según esta encuesta e indican además de que muchos tienen este tema, ¿no?, de una posible pérdida de empleo como algo fundamental para conducirse, pero sobre todo para ahorrar. Pudo ver la encuesta, que creo que es importante mencionarla Sí, sí, por por supuesto. cómo se Sí, están sí, dando las sí. cosas en la actualidad, y cuando hablamos de incertidumbre, pues estas son las cosas que prácticamente lo definen. Bueno, ese tema es un tema que nosotros, al menos desde nuestra consultora, hemos tocado con mucha puntualidad. Hemos dicho que el consumo se va a desacelerar en este año y esperamos, producto de la desaceleración del consumo privado y la inversión privada, que esperamos que caiga 7%, más de lo que plantea el Banco Central. Esperamos que la economía solamente crezca 1.4%. Ujú. Las empresas, en una encuesta que realiza el Banco Central, se les pregunta sus deseos de contratar nuevos trabajadores de a 3 meses o a 12 meses, y las empresas en su gran mayoría están muy negativas. Es más, el reporte de empleo de Lima Metropolitana, que salió el 15 de este mes, también confirma que a partir de julio ha habido la primera desaceleración en la contratación de trabajadores desde que salimos de la pandemia. Es decir, todos los indicadores confirman lo que la encuesta ahora de Ipsos nos está relatando, de que el consumidor se encuentra golpeado. Ujú. A esto hay que agregar que el año pasado el consumidor le fue relativamente bien, porque como usted recordará, desde el Congreso se distribuyeron los ahorros forzosos, es decir, los CTS y los fondos de las pensiones. Casi el 50% de los fondos fue distribuido, sobre todo a aquellos que habían dejado de cotizar, y eso fue como una inyección al consumo. Este efecto ya no lo vamos a tener en el 2022. Ya los consumidores tienen esos ahorros. En muchos casos lo han utilizado ya para sobrevivir durante la pandemia, así que estamos en una situación mucho más vulnerable. Me sorprende más bien las proyecciones del Ministerio de Economía, que piensa que la economía va a crecer al 4.8% el próximo año, ¿no? No, sí, claro, eso nos queda bastante claro. Yo lo que estoy entendiendo por esta encuesta es que ya el peruano está siendo muy cuidadoso respecto al tema de sus gastos, tanto así que va sacando, ¿no?, algunos gastos que son prácticamente innecesarios, por ejemplo, el tema de las frecuencias de salida de casa, ¿no?, y otras actividades Ujú. que antes le eran hasta necesarias, ¿no es cierto? Va cortando algunos pagos. Ojo que tiene razón usted cuando señala de que teníamos este consumo gracias por ejemplo, el tema del retiro de algunos fondos de las AFP, pero esto ya se termina este mes, ¿no es cierto? Entonces estamos pues Correcto. cerrando este último trimestre, que es el cuarto trimestre del año, con más negatividad que positividad, ¿no? Sí, y en el mismo diario, si usted revisa, hay una discusión sobre el crédito a las MIPES. Sí, claro. Creo que es la segunda página, Sí, claro. donde lo que dicen, que creo que es muy importante, es de que las MIPES prácticamente no van a invertir. Siempre se ha dicho de que los inversionistas, esto es el supuesto del Banco Central, van a ser sobre todo las empresas mineras. A mí me quedan muchas dudas si lo van a hacer, pero lo más importante es que los que están siendo afectados por la gran incertidumbre que estamos viendo, tanto interna como externa, se debe, o mejor dicho, va a afectar a la pequeña y mediana empresa, que hoy día, como relata ese artículo,
ya no están pidiendo créditos para comprar activos fijos, es decir, Claro, nuevas inversiones, exacto. sino simplemente capital de trabajo para tratar de vender sus inventarios, ¿no? Claro, y es justamente la pequeña y mediana empresa la que más contrata, ¿no? Ya si estamos hablando obviamente de este tema Correcto, del empleo, que es un tema que le preocupa al peruano en la actualidad, ¿no? correcto, es exacto lo que dice usted. No, y además a mí me sorprende porque a lo largo de esta semana también hemos estado viendo indicadores respecto al tema de la informalidad laboral, que creo que es más del 80% en el país, si no me equivoco, o corríjame en ese aspecto, ¿no? Usted que es el especialista. Estamos muy cerca, como usted recordará, desde el Ministerio de Economía nosotros impulsamos la reforma de la formalización. Lamentablemente mucha gente dijo que no era importante. Muchas de las reformas que impulsamos se cancelaron, y ahora estamos viviendo una situación mucho más grave, ¿no? Sí, que además no se entiende y que se agudiza con los mensajes que el gobierno está dando, ¿no? Y que no se entienden en realidad, porque no puede existir una contradicción en aquello que por ahora, entre comillas, lo digo, pues son algunas políticas, ¿no? O sea, no se entiende cómo el presidente busca generar estabilidad, ¿no es cierto? Y por dentro, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros lo termina petardeando no solamente a él, sino al ministro de Economía, ¿no? Que es finalmente el que está Ujú. generando de que haya estabilidad, de que haya confianza en un gobierno que durante los últimos meses ha sido pues, prácticamente demonizado. Bueno, pareciera más una postura política la que está tomando el Premier en este caso. Creo que es bastante claro que hay divisiones dentro del gabinete ministerial, y hay un grupo alineado al señor Cerrón, pues que quisieran radicalizar al gobierno, y la cabeza de ese grupo pues es el Premier. Entonces me da la impresión que el Premier lo que está haciendo es que se está asegurando que el presidente Castillo cumpla con sobre todo con lo que había planteado el señor Vladimir Cerrón en la campaña, y lo está forzando a radicalizarse hacia la izquierda, hacia un modelo boliviano, que en mi opinión no tiene muchas ventajas, porque lo irónico de esto es de que a la gente que ellos realmente le han prometido bienestar, que es sobre todo a las comunidades rurales y las comunidades de bajos ingresos, pues esto realmente les va a tocar el bolsillo directamente a ellos. No va a haber los proyectos de agua, desagüe, carreteras que se le han ofrecido, y como bien dice usted, pues vamos a terminar con mayor desempleo. Y esto a las que afecta es a la gente de a pie, y la politiquería lo único que va a quedar es en algunos mensajes, algunos enfrentamientos entre el 1% de la población, pero mientras el 99% vamos a ser afectados negativamente por el desempeño económico, ¿no? Claro, y yo repito, y además estos temas económicos son tan importantes y son tan sensibles, más aún cuando todavía terminamos de enfrentar una pandemia que ha generado que el mayor uso de la caja fiscal de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Y que hemos tenido incluso que hasta buscar créditos y endeudarnos durante determinado tipo de tiempo. Creo que hay hasta bonos de 100 años, si no me equivoco, Sí. durante el gobierno de Sagasti. Y claro, entonces uno pide responsabilidad y eso no se está dando. Entonces, no es tan sencillo lo que está pasando y parece que estuvieran hasta jugando con fuego dentro del gobierno que nos está, bueno, que nos está tocando pues, presenciar. Bueno, de hecho, desde ayer ya los precios de nuestros bonos, tanto soberanos como globales, es decir, unos están denominados en soles, los otros en dólares, han caído fuertemente, precisamente producto de la inestabilidad política, y el hecho de que el gobierno, lo quiera Castillo o no lo quiera Castillo, pues está abriendo una caja de Pandora que se llaman las estatizaciones, porque eso es un poco lo que está tratando de empujar el señor Bellido. primer ministro, ¿no? Entonces, eso abre un gran riesgo para los inversionistas, tanto los nacionales como los extranjeros, y se están viendo afectados los costos a los cuales se va a financiar el gobierno
y sobre todo financiar su déficit, lo cual Claro. nuevamente nos va a costar a nosotros porque vamos a tener menos dinero para salud, educación y las cosas que queremos hacer, y más dinero del presupuesto se va a ir en pago de intereses y amortizaciones de la deuda, ¿no? Recuerdo que el señor Velarde la semana pasada decía, si no tuviéramos tanto ruido político, el dólar estaría a menor cotización de la que ahora estamos viendo, ¿no es cierto? Porque hoy hemos alcanzado prácticamente el récord histórico, ¿no? Estamos por encima de los 4 soles, hemos llegado a los 4 soles con 12 céntimos, ¿no? Y la proyección, me acuerdo, en un momento era que si no hubiera tanto ruido tendríamos el dólar a 3.80, ¿no? Como máximo. Bueno, eso es un supuesto muy fuerte que hacer. Nosotros lo que dijimos hace mucho tiempo es de que iba a llegar a 4.30 a final del año y creo que a este ritmo pues, pues se va a cumplir esa proyección. Creo que lo que sorprende del gobierno es que teniendo todas las condiciones como para que la economía le vaya bien, para que genere bienestar, que tenemos sobre todo nuestros dos socios comerciales creciendo a tasas muy altas. Nunca se ha visto Estados Unidos Y China. crecer estas tasas. Nunca hemos visto los precios del cobre donde están. Creo que la última vez fue casi la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ahora que estamos hablando del gas de Camisea, el precio del gas, de exportación del gas, se ha duplicado en los últimos 6 meses, ¿no? Estaba en $2, ahora está por encima de los $5, lo cual nos abre la posibilidad precisamente de que ese consorcio pague más impuestos y con esos impuestos podamos nosotros financiar una serie ¿cómo se llama?, de gastos, sobre todo gastos sociales y de infraestructura, que es lo que más necesitamos, ¿no? Sí, claro. Siempre hay esto que se dice, ¿no? Que el dólar es cobarde ante cualquier tipo de anuncio, manifestación o acción que se vaya tomando por parte de los gobiernos, ¿no? Y más aún cuando hay esta discusión respecto a nacionalizar o estatizar, que en la práctica básicamente son lo mismo. Me llamó la atención mucho lo que dijo sobre el tema de los bonos soberanos que han caído. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque a su regreso de los Estados Unidos, el ministro Pedro Franque dijo, y lo recuerdo perfectamente, de que había mucho interés de los inversionistas de comprar bonos peruanos. Y decían cuándo, ¿no? Y decía que en base a ese interés, pues el gobierno iba a analizar si soltaba más bonos, ¿no? Si iba a haber algún tipo de emisión al respecto. No sé si seguirán pensando lo mismo después de lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, según nuestros cálculos, el MEF necesita financiarse, al menos levantar o emitir bonos por cerca de $2.000 millones en lo que queda del año. Entonces creo que lo que el ministro Franque está diciendo es que él pensaba que después de la buena reacción que habían tenido por parte de algunos inversionistas, que a él le daba la sensación de que era un buen momento para emitir bonos, pero creo que su premier ya le cambió la plana y le ha bajado la llanta al carro, y ahora pues le va a salir mucho más caro su emisión de bonos de lo que él había pensado, y creo que la prueba del fuego es si es que salen a emitir de bonos, pues vamos a ver cuáles las tasas de interés. De lo que nosotros sabemos es que las tasas de interés en soles prácticamente se han subido más de 3 puntos porcentuales, y la de dólares ya hasta el día de ayer teníamos 1 punto porcentual por encima de lo que se veía al comienzo del año. También hay que ponerse a pensar que nuestros mercados globales también están cambiando. Esta mañana los bonos del Tesoro americano, sus tasas han empezado a subir porque la Reserva Federal ya se apresta a empezar a retirar los estímulos. Recuerden que nuestros bonos están anclados a los bonos de Estados Unidos, y cada vez que suben esos bonos, también suben el nuestro, y el apetito por comprar bonos de países como el nuestro pues se reduce, ¿no?
Claro, no, esto es importante en realidad, por eso es que habría que hacer todo este contexto para que el público entienda exactamente por qué una declaración, sobre todo de carácter política, repercute tanto en nuestra economía. Ojo que además en el Congreso se está discutiendo el presupuesto general de la República, ¿no es cierto?, que ha sido presentado hace tan solo un mes y para eso también se necesitaba endeudarse, ¿no es cierto?, para poder cumplir con todo lo que se estaba programando en diferentes sectores de educación, salud, ¿no? Y eso también se va a ver impactado de alguna manera. Sí, lo que ellos han pedido al Congreso es un límite de endeudamiento de 1.600 millones de dólares y 35.000 millones de soles. Eso, para ponerlo en términos muy sencillos, significa cerca de 10.000 millones de dólares que tienen que emitir en el mercado internacional. Claramente, con la situación en que estamos, parece un poco difícil que puedan lograr obtener ese financiamiento. De hecho, en su gira en Estados Unidos, ellos le han solicitado a las instituciones multilaterales, el Banco Mundial, el BID y la CAF, que les presten 3.000 millones de dólares, precisamente porque se dan cuenta que va a ser muy difícil financiar el déficit del siguiente año, ¿no? Claro, y en eso estamos. Y estamos también en esta situación que la verdad no contribuye absolutamente a nada. Esperemos que de verdad reflexionen y que sean un poco más maduros en aquello que hacen y dicen, ¿no? Porque no es tan sencillo. La verdad, señor De Guido, y esto ya es una opinión a título personal, está generando muchos problemas, ¿no es cierto? Y no está viendo cuál es la dimensión de aquello que él está manifestando, ¿no? Y cómo además se está conduciendo. Señor Torne, muchas gracias, un fuerte abrazo, muy amable. Muchísimas gracias, don Jesús, y gracias por su tiempo y gracias por a su audiencia. Un placer estar con usted.